¿De la inducción magnética y de esas cosas que nos contó el otro día? Ahora dice que las rosas se duermen. ¿Es verdad o será delirio? Yo no sé, pero el caso es que me emocioné mucho. Estuve a punto de llorar. A mí me corrieron unas cuantas lágrimas, agregó Martín. ¿Qué hacerle? Si esas cosas conmueven. Al fin y al cabo no somos tan duros como el moro. El pobre está curtido y no le afecta tanto. Sin embargo, tiene una cara que expresa bien claro lo que sufre. Esa tarde, después de que hicimos nuestras tareas, nos dirigimos a casa del Moro Rodríguez. Llegamos presintiendo lo que ocurría. Había varias personas en la puerta y dentro, una mujer lloraba. El Moro nos recibió con los ojos inundados de lágrimas. No hubo necesidad de preguntarle. Ha muerto, nos dijo, y me hablaba de ustedes. ¿Qué les pidió una tarde en el muelle? ¿Qué le dijeron que harían por mí? Nada, nada, Moro. Ya hablaremos de eso. Quería que te convenciéramos, para que volvieras al colegio. Eso era todo. Y nos dijo que le gustaría que fueras marino, como él. Trataré de serlo, me respondió. Creo que ahora mi vida cambiará por completo. No sé si podré seguir estudiando. Veremos lo que diga mi tía, cuando todo esto termine. El pobre viejo descansa para siempre. Yo me había reformado para satisfacerlo. Y, ahora está muerto. No llores, Moro, le supliqué, no llores, porque si él ha muerto, es su destino que se cumplió. Dicen que la muerte es una aventura, que no tiene nada de triste, salvo el recuerdo del que se va y el pensar, que nunca lo volveremos a ver. Eso es todo. No, es muy distinto. En mi padre es muy distinto, decía el Moro, y a pesar de ser valiente, ahora lloraba. Yo creo que sin él no podré vivir contento. Tengo que irme de aquí, lejos, donde no me conozcan, donde olvide todo. Y lloraba desconsoladamente. 2 días, después lo sepultaron. Nosotros fuimos al entierro. Lo llevaron en una carroza negra, dentro de un ataúd color ébano. Había aún algunas flores y le enviaron muchas coronas. Gran cantidad de gente acompañó el funeral. Nosotros estábamos junto al Moro y llorábamos con él. No podíamos permanecer impasibles. Cuando hubo terminado el entierro, salimos con él del cementerio. En la iglesia todavía repicaban a muerto. Pero no era por el capitán Rodríguez. Al pasar frente a la parroquia, nos encontramos con otro cortejo. Un niño marchaba al frente, llevando una cruz, con una inscripción que decía, Nathan Auz, Quebec. Nos estremecimos. Miré a Martín y él no dijo nada. El Moro caminaba a nuestro lado, con la cabeza gacha y los ojos irritados de tanto llorar. Capítulo 12. El cofre de la cueva. Había muerto Nathan Auz, el almacenero judío, en cuya casa se introdujo una tarde el Moro, viviendo horas de angustia, oprimido y tembloroso debajo de la cama. Y había muerto, precisamente, la misma tarde en que expiró el capitán Rodríguez. Pasaron algunos días de este triste suceso. Alberto Rodríguez no fue al colegio, pero lo vimos continuamente. Estaba arreglando sus cosas y las de su padre, porque su tía, ahora sola y sin ayuda, iba a volver junto a unos parientes, que tenía en Valparaíso. El Moro pensaba irse con ella. Una tarde nos anunció su viaje. La muerte de su padre le significaba quedar solo en el mundo. Debía trabajar, pero era todavía muy niño. Su tía le ofrecía la oportunidad de vivir en casa de un sobrino, de manera que pudiese terminar sus estudios, hasta unos años más. La noticia nos produjo sentimiento. El Moro era el alma de nuestra pandilla. Con todas sus mañas, con su fama de pícaro, igual lo queríamos. Lo único que nos consolaba era que, a pesar de su desgracia, no quedaría desamparado. Al hablar de su partida, le dijimos que antes de irse debía acompañarnos a alguna parte, a una nueva excursión. Habíamos tenido muchas aventuras juntos y esperábamos todavía vivir una más. El Moro sonrió, por primera vez, desde la muerte de su padre. Miró a Martín, muy pensativo, luego a mí, y por fin nos dijo, con el tono de quien revela un importante secreto: muchachos, les voy a brindar una gran emoción, antes de irme. ¿Quieren que les diga una cosa? Pues, yo sé dónde se oculta un tesoro. ¿Un tesoro? Preguntamos sorprendidos. Sí, un cofre lleno de dinero. Dinero. Repusimos. ¿De quién? De Nathan Auz. ¿Del finado? Precisamente, del finado Nathan Auz. No digas. Sí, sí, de él. Yo lo sabía hacía mucho tiempo y no quería buscarlo, al menos mientras el vicio viviera. Me parecía que era delito apoderarse de eso. Quise contárselo a ustedes, pero no me atreví. Me habrían creído interesado en el robo. Por eso me dio rabia cuando supe que había muerto.
Para mí fue doloroso, porque cuando regresaba de enterrar a mi padre, subía al cementerio el cortejo que acompañaba al judío Auf. Pensé que muchas veces, para apoderarme de su dinero, le deseé la muerte, y no sé por qué se me figura que Dios me castigó, señalando el mismo destino para mi padre. ¿Crees que fue castigo de Dios? Le preguntó Martín. Sí, Juanito, yo lo creo, porque lo he comprobado. No crean que no sé de estas cosas. Dios castiga, sin piedras y sin palos, como decía mi viejo, y realmente nos mide con la misma vara con que pretendemos medir. Yo pienso que todas las fechorías con que hice sufrir a mi padre, las pagaré con mis hijos, si es que llego a tenerlos. A veces creo que él fue así con sus mayores, porque muchas veces me decía que estas cosas se pagan con los hijos. El moro se expresaba de una manera desusual en él. Era seguramente a causa de largas noches de meditación. Y era también porque se estaba haciendo hombre, y aprendiendo algo más. Para que no continuase con su argumento, que terminaría con unas lágrimas, recordando al capitán, yo volví a lo que quedó de nuestra conversación, diciendo: entonces, ¿tú sabes que el viejo Auf guardaba un cofre con dinero? Bueno, yo lo sabía, pero me enteré de pura casualidad. Vengan, siéntense, que voy a contarles. Y nos relató. Después que me introduje en la casa del judío Auf, esa vez, cuando me metí bajo la cama y le apagué la vela, ¿se acuerdan? Pues bien, varias veces intenté averiguar algo sobre su fortuna, que decían que guardaba en su dormitorio. Como él sabía que yo era el intruso, estuve repetidas veces en su casa, en forma muy amistosa, con el objeto de que el viejo me invitara a pasar al interior, pero no fue así. Desconfiaba de mí y me mostraba mala cara, por lo que resolví no ir a verlo más. Una tarde salí a cazar con Anacleto, a los campos de la cueva del Milodón. Habíamos ido junto con Carentaneve, el Coruro y otros muchachos del barrio. Ellos habían quedado junto a la roca, que llaman la silla del diablo, asando un costillar de cordero. Nosotros descansábamos, después de haber trepado por la ladera del Cerro Benítez, y conversábamos acerca de libros. Anacleto me hablaba del Quijote, que estaba terminando de leer. Imitaba los gestos del caballero de la triste figura y reía imaginándose a la bella Dulcinea del Toboso, asediada por su desgalichado galán. Me estaba hablando del yelmo de Mambrino, cuando vimos pasar, por entre los matorrales, un cochecito tirado por caballos, en cuyo pescante iba encaramado el viejo Nathan Auf. Iba solo y apurado. No sabíamos qué andaba haciendo por esos parajes. Preocupado le dije a Anacleto que volviera junto a los chicos, pues yo regresaría unos minutos después. No pensó que yo iba a seguir el coche. Qué interesante. A ver, cuenta. El hecho es que me tendí detrás de las matas y esperé que se alejara un poco. Mirando luego las huellas, seguí la marcha del vehículo. Lo descubrí poco después junto a unas grandes rocas, al otro lado de la cueva. Allí donde hay un cerrito con matorrales, por una quebrada donde estuvieron escarbando los arqueólogos, bajaba Auf con un cajoncito debajo del brazo. Se me ocurrió que llevaba dinero, porque otra cosa no podía ser bien escondido. Miré largo rato, sin ver al viejo, que se metía detrás de una roca, donde estuvo mucho tiempo. Cuando salió, llevaba una pala en la mano y tenía la ropa, especialmente en las rodillas, toda manchada con tierra. Miró hacia el lugar donde había estado, subió al coche y lo volvió, al trote de su caballo, en dirección al pueblo por el mismo camino. ¿Y tú, qué hiciste? Pregunté, después de un silencio, pues escuchábamos el relato mudos de emoción. Bajé por la quebrada, respondió el moro, fui a dar detrás de la roca grande. Allí también había una cueva, que yo no conocía. Era chica, con una entrada estrecha, y el suelo era de tierra, negra y amarillenta. Enseguida me di cuenta dónde había sepultado el cofre, porque el terreno estaba removido. ¡Qué lindo!, interrumpió Martín, que se había entusiasmado con la descripción del moro. ¿No sacaste el cofre, para ver si tenía plata? No, no quise tocarlo. Era peligroso. No sé qué diablos le dio por ir a enterrar el dinero en las montañas. Seguramente temía que se lo robaran. Y por lo visto, a nadie dijo nada, pues cuando murió, las autoridades tomaron nota de sus bienes, extrañadas de que a pesar de su avaricia, Nathan Auf dejaba una cantidad de dinero cercana a los 3.000 pesos apenas, aparte de lo que había invertido en el negocio, que tampoco era mucho. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Martín. ¿Crees que podemos ir a buscar el tesoro? Claro, pues, hombre. Lo único que necesitamos es un vehículo, para no ir a pie, porque es muy lejos y el cofre debe pesar mucho. Auf lo cargaba haciendo gran esfuerzo. Yo pensé un rato. Me acordé del viejito Marshall, que acarreaba la madera de la barraca de mi padre. Estaba seguro de que él nos prestaría su carro,
Con más razón al saber que era para nosotros. Conmigo había sido siempre deferente y cariñoso. Muchas veces lo había acompañado a entregar los pedidos de madera, ocasiones en que me permitiría manejar las riendas. Quedamos de acuerdo en partir el domingo, si lográbamos conseguir el vehículo. Cuando aquel día, todo estaba listo. Teníamos el carro, algunos comestibles, una pala, un rifle, una cámara fotográfica, un cuchillo, una linterna eléctrica y otros útiles que empleábamos en las expediciones. Subimos al vehículo y nos sentamos en el pescante. El Moro, que era sumamente práctico en estas cosas, comenzó a azotar el caballito, que salió corriendo al trote por el camino, que conduce a las afueras del pueblo. Debíamos recorrer 24 kilómetros para llegar hasta la cueva del Milodón, en cuyas cercanías estaba escondido el cofre con el tesoro, que esperábamos encontrar. Era algo maravilloso, como se lee en las novelas de piratas. El Moro, que tenía siempre ingeniosas ocurrencias, nos sugirió enseguida el reparto, antes de dar con el cofre. Estuvimos conformes en que a él le correspondería la mitad de todo, por haberlo descubierto. Él quería que lo distribuyéramos en 3 partes iguales. Pero Martín se opuso y dijo que el Moro necesitaba más dinero que nosotros, porque había quedado huérfano y, que como estaba de viaje, le debíamos dar la mayor parte. Entonces decidimos que la mitad sería para él y que el resto lo distribuiríamos entre nosotros. Juanito rió a carcajadas, suponiendo que no existía tal tesoro y que al excavar nos llevaríamos un enorme chasco. Pero el Moro estaba seguro de lo que decía y porfiaba. En que el tesoro de la cueva existía en realidad. Por eso, a medida que nos acercábamos a la ruta del Milodón, nuestros corazones latían más acelerados. Nos invadía una extraña emoción, pensando con un poco de temor en el viejo Auz, que murió escondiendo su dinero, que nosotros aprovecharíamos sin derecho alguno. Luego nos consolábamos diciendo que éramos los descubridores de un tesoro escondido. Corno el viejo no tenía herederos, nos considerábamos con justicia los dueños, y esto nos tranquilizaba. Llegamos cerca de la gruta escondida, donde el Moro había visto, unos meses antes, descender a Auz por la quebrada. Allí trabamos el caballo y seguimos a Alberto Rodríguez, que comenzó a caminar en dirección a los peñascos, tras los cuales se abrió, en ese momento, la boca estrecha de una pequeña cueva. Estábamos muy emocionados y nos parecía creíble estar viviendo esa extraña aventura. Así lo decía Martín, quien me aseguró que era la mayor emoción de su vida, superior a la experimentada en la Odisea de los ahogados en la isla de los cisnes. El Moro tomó la pala y comenzó a escarbar la tierra húmeda. Era un día de calor, después de una noche de lluvia. Afuera cantaban los jilgueros encaramados en las ramas de los coihues. Lo recuerdo tan bien como si fuera hoy día, cuando sacamos el cofre de Auz. Lanzamos a un tiempo una exclamación, cuando apareció ante nuestra vista, de la misma forma que los arcones de los entierros de los piratas, que tantas veces habíamos visto en las películas. No era muy grande, pero pesaba mucho. Con un hacha le destruimos la cerradura. Abrimos la tapa y apareció ante nuestros ojos una gran cantidad de billetes, de todas clases, cuidadosamente doblados y atados con cáusticos. Había también infinidad de monedas, de diversos valores. Pesos, chauchas, unidades de 2 y 5 pesos, y hasta 10 y 5 que han desaparecido de la circulación. ¿Cuánta plata?, exclamó el Moro. Es mucho. Aquí debe haber más de 20.000 pesos. Mucho más, dijimos a un tiempo Martín y yo. Comenzamos a contar, pero nos encontramos con que era una cantidad muy grande, y que al deshacer los atados de billetes, los podía arrastrar la brisa. Además nos arriesgábamos a que nos sorprendiera un ovejero, de los que recorrían los campos, y el dinero, podía inducirle al crimen, como ocurría en las novelas. Por eso echamos todo, de nuevo dentro del cofre, tapamos el hoyo de donde lo extrajimos y llevamos nuestro tesoro, cargado, hasta el carro. Yo sentía una sensación extraña, semejante al remordimiento. Me parecía estar cometiendo un delito. La misma emoción, tal vez, nos quitó el apetito y no comimos, a pesar de que llevábamos merienda. El autor de la semana marca registrada 1996-2000, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile. Era peligroso estacionarnos a hacer un asado, porque el humo delataría nuestra presencia, y podrían descubrir nuestra carga. Debíamos guardar el secreto, para evitar que alguien se interesara en reclamarnos el dinero. Por eso, el pobre caballejo tuvo que trotar duro hasta el pueblo, donde llegamos cuando recién comenzaba a avanzar la tarde. Por acuerdo unánime condujimos el carro a casa del Moro, donde entramos con él al patio, a fin de que ni los vecinos nos vieran descargar el cofre. Le rogamos a su tía que no dijera una palabra a nadie y ella nos prometió así, llorando de contenta.
De esta manera el secreto quedó entre nosotros tres y la buena señora. Cada uno guardó el dinero de su parte, donde mejor le pareció, para gastarlo de a poco. A mí me duró varios años, porque lo escondí en un baúl, en el sótano y lo fui gastando de a poco, en libros, en entradas para el cine y en otras pequeñeces. Finalmente noté que se desvalorizaba y lo dejé de recuerdo o como curiosidad numismática. Todavía guardo algunos tarros con esas monedas que el viejo avaro reunió, quizás con cuantos sacrificios. Martín no gastó más que unos pocos pesos. Más tarde tuve que contarle a su madre cómo habíamos encontrado ese dinero. Pero ella lo supo de otra manera. Capítulo 13. El postrer encargo. Desde el hallazgo del cofre de Audf, en la cueva cercana al Milodón, Martín y yo nos habíamos visto con menos frecuencia. Mi amigo tenía ciertas preocupaciones, que yo no acertaba a qué atribuir. A veces nos reuníamos en la playa, donde departíamos, pero durante escaso tiempo. Un día me manifestó sus deseos de irse a Santiago. Antes había estado en un instituto de comercio y padre deseaba que continuara los estudios. Pero a él le fascinaba volar y si lograba el consentimiento, pensaba ingresar a la escuela de aviación. Mi amigo tenía motivos para retraerse. Los descubrí enseguida, porque en esos días había estado en casa de Elsa, aquella muchachita rubicunda, que decíamos que era su novia. Ella lo acompañaba en sus paseos a la playa y en varias ocasiones los divisé en el muelle, conversando. Martín me contó que había comprado una escopeta. Era la primera inversión hecha con el dinero que encontramos en la gruta. También se había apercibido de los suficientes cartuchos, para salir a cazar. Cuando me invitó para que lo acompañara, le propuse que fuéramos con el moro. Él acogió con entusiasmo la idea, pidiéndome que fuera a comunicárselo. Lo encontré poco más tarde. Estaba en su casa, en compañía del viejo Bermedo, el nuevo capitán del remolcador Eduardo. Tenían una carta de navegación extendida sobre la mesa y el anciano manejaba las reglas paralelas, enseñándole a transportar rumbos, a la rosa de los vientos del mapa. Como ves, la cosa no es difícil, le decía. Tú tienes conocimientos básicos, porque has estudiado geometría, cosmografía y otras cosas lo suficiente para poder aprender sin dificultades los principios de la navegación de estima. Mi presencia les causó asombro. Oh, dijo el moro. No te había visto. ¿Qué andas haciendo? Vengo a verte, precisamente, repuse. Pero parece que estás ocupado. No es nada, contestó. Don Vicente me está dando unas explicaciones sobre la manera de trazar los rumbos. Estos son útiles que tenía mi papá. Hay de todo en la casa. Un compás magnético y un sextante, ¿quieres verlos? Me mostró los instrumentos, al parecer profundamente interesado y algo entendido en el objeto que tenían, para su aplicación en la náutica. Después me contó que se iba a marchar de Natales. Don Vicente le había aconsejado que se fuera a Valparaíso, junto con su tía. Allí cursaría aún 2 años de humanidades y luego podría embarcarse de pilotín, con el fin de ingresar finalmente a la escuela, para hacer el curso de oficial de la Marina Mercante. Me acerqué al viejo Bermedo y le estreché la mano grande y dura de trabajador del mar. Muchas gracias, capitán, le dije. Yo también he aconsejado mucho a este chiquillo. Yo sé que puede ser un buen marino. Fue la última voluntad de su padre. Lo hago por él. Conversamos largamente, de los barcos, de la vida, del porvenir. Muchos temas tocamos entre los tres, encerrados en esa pequeña pieza. Cuando se marchó don Vicente, hablé muy serio con el moro, sobre su viaje y acerca de sus posibilidades futuras. Me tendió la mano, mirándome muy serenamente, y casi me hizo llorar, cuando con su voz ronca, quebrada por la adolescencia, me dijo: ¿Tú crees que yo no recuerdo los últimos instantes de mi padre? ¿Se te ocurre, acaso, que olvido sus palabras y sus ruegos? Lo vi varias veces en mis sueños. Me martirizó muchas noches, con su presencia, en mis pesadillas. Me llamaba y me pedía que me hiciera marino. Lo veía sobre un enorme mapa, trepar por los paralelos, como por una escala de cuerdas, y de bien arriba gritarme, con esa voz enérgica de capitán, que se gastaba: muchacho, moro, los Rodríguez han sido todos hombres de mar. Que no muera su sangre sobre los océanos. Por eso voy a hacerme piloto y no chalupero, como él decía. Voy a estudiar, qué bueno, moro. Sí, voy a estudiar aunque me cueste sacrificios. Aquí tienes mi mano, te la ofrezco para sellar la promesa que te hago. Me voy a ir, pero nunca te voy a volver a hablar, sino que hasta que puedas verme, luciendo el uniforme de los oficiales de la Marina Mercante. Y si no es así, no volverás a saber de mí en la vida. Salimos afuera en busca de Martín. Yo no quería referirme más a esas cosas, porque me emocionaba fácilmente.
Me causaba pena pensar que pronto, y quizás para siempre, nos separaríamos de este magnífico muchacho. Martín nos recibió con entusiasmo, mostrándonos su escopeta nueva, flamante, adquirida hacía pocos días en una armería extranjera. Nos reunimos para hacer los planes de la cacería. Pronto nos pusimos de acuerdo. Salimos el domingo, de madrugada, a pie, en dirección a Bahía Desengaño. Íbamos a visitar las llanuras del Diana, famosas en la región. Por allí había caza abundante, especialmente liebres. Yo llevé mi rifle del calibre 22, el Moro el suyo del calibre 9 y Martín su escopeta del 16. A los pocos kilómetros, fuera del pueblo y cerca de una parcela, nos detuvimos a merendar. Ya habíamos cazado un par de pájaros. A esta altura, Martín nos propuso que nos separábamos, para buscar más caza, y que nos reuniéramos en el puente que pasa sobre el río Dumestre. Así fue que salirnos caminando, Martín por el bajo, el Moro por la costa y yo por la cima del cerro. Como todos los cazadores, hurgábamos por los matorrales y los troncos, en busca de piezas, pero sin encontrar nada. Habríamos andado alrededor de media hora, cuando oímos un disparo, que provenía del bajo, por donde debía de andar Juanito Martín. Como era nuestra costumbre, esperamos que nos anunciara si había dado en el blanco. Pero no sentimos nada. Permanecí atento, percibiendo un grito débil, como un gemido. Luego me pareció que me llamaban. Entonces grité fuerte, poniendo alerta al Moro y salirnos corriendo, hacia el lugar de donde provino el disparo. Hoy todavía al escribirlo, experimento la misma emoción de aquellos años, y no sé cómo describir la escena, que se presentó ante mi vista. Vi a Martín que se afirmaba contra el cerco alambrado, con un rictus de dolor tremendo en el rostro y un brazo caído, sangrando en la axila. Vaciló y se desplomó al suelo. Alcancé a llegar a tiempo y levantarlo enseguida. Lo senté sobre el pasto y lo afirmé en la espalda. Se volvió hacia mí, con los ojos caídos y me dijo: fue al saltar el alambrado. Se me escapó un tiro. Me entró por debajo del brazo y me hizo pedazos el hombro. Me quema como fuego. Así había ocurrido el accidente, que era de bastante gravedad. El Moro llegó enseguida, junto a nosotros. ¿Qué pasó?, preguntó asustado. ¿Te hiciste daño, Martín? Me embromé, respondió, con harto valor. Pero no importa. Les ruego que me lleven a mi casa. Avísenle a mi mamá. Nos miramos atemorizados. Era una situación angustiosa y no sabíamos a qué atenernos. Juanito estaba mal y nos hallábamos a varios kilómetros del pueblo. Yo recordé algunos conocimientos adquiridos en la brigada de exploradores y le saqué el vestón, rompí su camisa y con las tiras de género le vendé la herida. Pero Juanito sentía un intenso dolor y se quejaba desesperadamente. Nos rogaba que lo dejáramos solo. Y reclamaba para que fuéramos, corriendo, a avisarle a su madre lo que había sucedido. El Moro nos dijo que allí cerca se hallaba la parcela del viejito Nichols, un inglés que tenía lechería. Él lo conocía y pensaba conseguir un caballo o un carro, para llevar a Martín al pueblo. Se fue corriendo por los matorrales y desapareció dejándome solo con el herido. Yo lo sostenía un poco levantado, sintiendo en mi mano la sangre tibia y viscosa, que manaba de su brazo herido. Estaba asustado y rogaba a Dios en silencio, para que el Moro regresara con el coche. A los 20 minutos, aproximadamente, apareció entre los matorrales. Había echado abajo una tranquera, para pasar con el vehículo. Cuando el viejo Nichols vio a Martín, nos dijo que estaba mal, que debíamos apresurarnos en llevarlo al pueblo. Lo cargamos con todo cuidado y, después de recoger la escopeta y la mochila, regresamos a toda velocidad a Natales. Entramos a la ciudad con el corazón palpitante y profundamente angustiados. Al llegar a la casa de Martín, su madre estaba sola. Recuerdo bien la escena dramática que nos correspondió presenciar. La buena señora estuvo a punto de sufrir un síncope, al ver en qué estado traíamos a su hijo. Cuando el médico llegó a atenderlo más tarde, meneó la cabeza, dubitativo. Es grave, dijo, hay que llevarlo de inmediato al hospital. Tenemos que operarlo. Ha perdido mucha sangre y está débil. Yo me encontraba a su lado. Lo miré suplicante, rogándole: sálvelo, doctor, por favorcito. Yo no creo que esté tan mal. Si necesita sangre para una transfusión, tiene la mía, doctor, agregó el Moro. Yo estoy dispuesto a dar hasta la última gota, con tal de salvar a Martín. Noble cabro, comenta el médico y nos dio una mirada llena de ternura y tal vez de compasión. Se dirigió luego al padre de Martín, que había acudido presuroso al informarse de lo ocurrido. Lo espero en el hospital, le dijo. Llévenlo en un momento más. Martín nos miró con profunda tristeza. Estaba pálido.
Tenía la boca seca y hablaba con frases entrecortada. Vengan, muchachos, nos pidió. Yo sé que estoy mal. Lo siento y no sé por qué me parece que voy a morir. Pero no importa. Fue en una aventura. No se olviden de mí, muchachos. Y tú, Moro, háceme una promesa, lo que tú quieras, Martín. Pero no me digas que vas a morir. Pues, quiero que cumplas un encargo, el último. Tu padre una vez nos pidió que te aconsejáramos. Estudia, Moro, y cumple esos deseos míos y de él. Ambos te lo pedimos así, muriendo. Yo estaba al lado de Martín y le tomaba la mano. La sentí húmeda de transpiración. Su padre dejaba caer una lágrima en silencio. Su madre se había echado a nuestro lado, llorando. Su hermana estaba como ausente. No digas eso, Juanito, decía su madre, no digas que te mueres. Han pasado muchos años desde aquel día. Muchas veces ha renacido la primavera y todos nos hemos hecho hombres. La vida nos ha proporcionado innumerables amarguras e impresiones y las hemos soportado con resignación y con valor. Pero la desesperación que nos invadía esa tarde no la he sentido nunca más, ni en aventuras posteriores, donde el peligro inminente me hizo ver, muchas veces, la muerte muy de cerca. Se llevaron a Martín en un automóvil. Nosotros lo vimos alejarse, muy amargados, con los ojos velados por las lágrimas, y regresamos a casa a contar la desgracia ocurrida. Yo estaba extenuado por el viaje y por las emociones de ese día. Era ya de noche y sentía imperiosos deseos de descansar, pero no podía conciliar el sueño. Las escenas que había presenciado me obsesionaban y no se apartaban de mi mente. De pronto me estremecí, porque había sentido llamar a la puerta. Abrí rápidamente y me encontré con el Moro. Estaba pálido y trémulo. Su voz me hirió como una puñalada, cuando me dijo: murió Martín. Capítulo 14. La separación. La caricia del viento había deshojado ya los árboles, en esos tiempos otoñales de mayo. Los débiles rayos del sol producían una sensación agradable, como si lograran prolongar aún la tibieza de la estación agonizante, cuyos días se acortaban perezosos. La tarde estaba triste, llena de extraños presagios. La niebla escarmenada ponía una mancha de esfuminó sobre la línea que separa el cielo y el mar en lontananza. Por las calles de Natales marchaba el cortejo. Las campanas de la iglesia repicaban a muerto. La gente, en enorme fila, seguía tras un ataúd color caoba, dentro del cual, durmiendo para siempre, yacía Juan Martín, nuestro amigo y compañero. Un fraile, revestido con sus paramentos, arrastraba los pies, rezando el rosario. Lo acompañaban dos monaguillos, que habían sido condiscípulos del muerto. Y nosotros, los alumnos del colegio, bien formados, la tragedia estampada en los rostros, marchábamos al paso, con la vista fija y la mente ocupada en extraños pensamientos. Franqueamos la ancha puerta del cementerio, el pobre cementerio de nuestro pueblecito, lleno de tumbas con cercos de madera, rejas de fierro y pequeños mausoleos. Se sentía olor a tierra húmeda. Los exploradores del batallón del colegio, uniformados, marchaban también, precedidos por la banda instrumental, que tocaba una marcha fúnebre, tan patética, que cada nota nos arañaba el alma. Todavía resuena en mis oídos, cuando evoco estos instantes, se llamaba Flores Blancas. Nuestra emoción colmó, cuando nos detuvimos ante la fosa, donde iba a descender el ataúd, para la inhumación. Yo iba a pronunciar un discurso que me había encomendado el profesor, y cuando llegó el momento, sentí una opresión y una angustia, que me paralizaron. Tras un esfuerzo dije por fin: perdóneme, profesor, no puedo, voy a llorar. Entonces él se levantó sobre la muchedumbre reunida en el camposanto, y comenzó a hablar. Mis labios van a pronunciar ahora unas palabras de despedida, dijo, palabras que la emoción de un niño, le han dejado anudadas en la garganta. Los muchachos del colegio han venido a acompañarlo hasta su última morada, con los corazones oprimidos y los ojos empañados por las lágrimas. Después de hablar extensamente de Martín y de lo que lo queríamos, se refirió a sus bondades, que tanto apreciaban sus condiscípulos, y luego, mirando al cielo que se iba enfoscando, dijo con voz temblorosa: te queríamos todos, Martín, y todos te lloramos. Nuestra expresión es de desconsuelo. Hemos llorado alumnos y maestros. Por eso la tarde está así, oscura, y hasta las nubes, con su tristeza gris, vienen a despedirte. El ataúd bajó a la fosa, de donde no saldría nunca más. Entonces echamos encima los primeros terrones, que tomamos con nuestras manos pequeñas y frágiles. Sobre la tierra negra cayeron los gruesos orvallos de nuestras lágrimas. Terminada la inhumación, los niños se fueron retirando. El profesor me llamó a la fila. Déjeme usted, le supliqué, llorando. El Moro estaba a mi lado,
como ausente, tomado de mi brazo. El profesor ordenó a los demás alumnos que se fueran, y se acercó a nosotros, que permanecíamos junto al cúmulo de tierra, donde había sido clavada una cruz de madera, con el nombre de Martín. Nunca en mi vida he de olvidar su gesto, ni el calor de su mano noble y cariñosa, al posarse sobre mi hombro, ni su voz grave, tranquila y llena de bondad con que me dijo: era tu amigo, está bien, quédate, porque debes estar aquí. Es tu puesto. Y llora, porque solo de los corazones buenos brotan a los ojos las lágrimas. Llora y no te avergüences nunca de esta expresión pura y real del sentimiento. Quédense ambos y recen por su alma, aunque estoy seguro de que Martín ha volado a los cielos, porque él era bueno. Moro, murió Martín. ¿Qué dices? ¿Será cierto? Lo dije, porque no podía comprender todavía, que bajo ese montón de tierra estuviera Juanito. Me parecía imposible, cuando hacía poco tiempo, no más, nos había acompañado en el viaje a la isla, en el hallazgo de los ahogados, en la búsqueda del tesoro y en tantas otras aventuras. Es cierto, hombre. Ya lo hemos enterrado. Pobre Elsa, que lo quería tanto. A mí me dio mucha pena al ver cómo lloraba. Pero lo más triste fue ver a los viejos. Pobrecitos. Están desconsolados. Todo ha terminado. Volvamos a casa. Terminó, dijo el moro. Se van de distintas maneras los muchachos del barrio. Dentro de poco quedarán solamente tú, Anacleto y los otros chiquillos, porque yo también me iré. En unos días más voy a partir a Valparaíso, junto con mi tía. Tú también debes irte, porque no es justo que quedes solo en el pueblo, aquí donde en el último tiempo sufrimos tantas penas. Lentamente abandonamos el cementerio, no sin antes darnos vuelta varias veces para contemplar la sepultura. Finalmente transpusimos el ancho portón, bajando desde el cerro hacia la casa. Teníamos los rostros encendidos y los ojos irrigados por el llanto. Varios días nos agobió la pesadumbre, afectados hondamente por la muerte de Martín. El moro dejó de lamentarse pronto, mientras comenzaba a hacer los preparativos para su viaje. A mí me apenaba pensar que pronto tendríamos que despedirnos y que quedaría casi solo, sin mis amigos más preciados. Anacleto, 49, el gordo Ruiz y otros muchachos eran pobres y ya no estudiaban. La vida era dura para ellos, y siendo tan jóvenes se veían obligados a trabajar, ya sea en un aserradero, en un taller mecánico o en las duras faenas de la pesca. Sin que nos diéramos cuenta, se habían retirado del barrio. De los viejos amigos, solo iba quedando Violeta. Pobre Violeta. Me percaté de que había sido un ingrato con ella, y este sentimiento arraigó más en mí el cariño que le profesaba. Una tarde salí a rondar por su casa, para verla. No la encontré y experimenté gran angustia. Me atreví a pensar que también me había olvidado, lo que me produjo gran amargura. Pero al día siguiente la vi entrar en la farmacia y corrí tras ella. Era tarde ya y el pueblo estaba entre dos luces. Avanzaba el crepúsculo vespertino. No hacía frío. Era una tarde agradable, que también las tenemos en mayo, en esa región austral. Mi encuentro con Violeta tuvo la virtud de devolverme el ánimo, de proporcionarme una gran alegría. La llamé por su nombre y ella se acercó a mí, riendo, contenta. Le pedí que me acompañase y comenzamos a caminar por la plaza, frente a los arbolitos de ciprés, frescos y olorosos. Nos sentamos en un escaño, lejos de las miradas de los transeúntes. Marina, le dije, era la segunda vez que la llamaba así, hacía muchos días que deseaba verte. No te imaginas cuánto te necesito. Tengo mucha pena, ya lo sé, me contestó. Sé que has llorado mucho por tu amigo Martín. Yo también lloré por él y por ti, porque eran muy amigos. Yo sabía que tú lo querías tanto, que muchas veces me olvidabas por él. Violeta había sentido celos por mi amistad con Martín. Se justificaba, pues yo la había olvidado muchas veces para seguir en mis correrías con los muchachos. Y ahora tenía 16 años, iba siendo un hombre y comenzaba a amar. Marinita, murmuré, me gusta llamarte así, más que por tu nombre. Quiero contarte mis penas. Háblame, me gusta que me lo digas, para poder consolarte. Y esa tarde, bajo los cipreses, sentados en un banco de madera de la plaza de Natales, le conté la historia de mis amarguras, la muerte de Martín y la próxima partida del Moro Rodríguez. Ella me consoló con las palabras dulces, que siempre empleaba en los momentos de tristeza. Era tan buena, que nunca pude sentir por ella más que afecto, un afecto que perdura, a pesar del tiempo y la distancia. Le prometí que una vez que el Moro se fuera de Natales, no buscaría otras amistades. Dedicaría las horas al estudio y a ocupaciones provechosas, hasta el final del año, porque ya estaba resuelto que debía ingresar a otro plantel.
Después me tendría siempre a su lado. Como llegó la hora de irnos, nos levantamos. Nadie transitaba por la plaza. La abracé y la besé en las mejillas. Algunos días después zarpaba un buque del puerto. Fuimos a despedirlo, porque se iba el moro. Un piloto, amigo nuestro, estaba de guardia y le recomendé que tratara de hacerle agradable el viaje, que le permitiera subir al puente y observar cómo se navega. Había gran agitación. Gente que subía apresurada a bordo con su equipaje. El capitán daba las órdenes para largar espías y levar las anclas. El piloto nos pidió que volviéramos al muelle, porque iban a retirar la escala. Yo estaba triste, pero lo disimulaba. En cambio el moro se mostraba tan sereno, como lo había visto muchas veces, en situaciones en que imperaba la emoción. Nos abrazamos. Hasta la vista, viejo, me dijo. Quizás no volvamos a vernos en muchos años. Llevo mis planes, que conocerás algún día. Pero, perdóname, no te escribiré, sino que hasta que pueda darte una buena noticia. Adiós, que lo pases bien. Saludos a los muchachos. Adiós, moro, buena suerte. Nos separamos impresionados. Violeta estaba también allí cerca con otras personas. La miré cohibido, porque la acompañaba su padre. Ella me sonrió. Esa sonrisa suya la contemplé muchas veces, durante el resto del año, hasta que un día, igual que el moro, me embarqué con rumbo a otras playas. Ella no fue a despedirme, porque partimos una tarde en que llovía y el viento silbaba furioso en las jarcias del buque. Yo, desde a bordo, miraba la costa. Las casas de madera de Natales estaban oscurecidas por el agua. Me despedí de mis padres y subí a la cubierta. El buque fue desatracando. Mis ojos apenas